Makers, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más. Javier, ¿Qué tal? Buenas tardes, Makers de Makers. ¿cómo andamos en esta tarde lluviosa y fría de este invierno Este regiomontano invierno, sí, tan exótico sí. en Pues, esta ciudad de 50 grados centígrados a veces? y hoy de 4 grados, Sí, ¿no? no, Pero bueno, pues ahí va. rarísimo, rarísimo. Así es esta ciudad. Oye, Javier, traes un tema muy interesante, platícanos. Sí, pues, bueno, más bien es preguntarte a ti. Ajá. En la semana hemos estado trabajando con varias empresas y empresarios. Y bueno, era preguntarte porque creo que el 80 o 90% andamos con tres problemas. La subida en materias primas, Ujú, la subida en material de empaque, ujú, logístico ujú, y mano de obra. Y eso hace que se presione la lista de precios que hoy ujú. tenemos en el público. Ok. Entonces, ¿qué lo Y la sugieres para...? inflación, la inflación normal y la infla- impacta también en los costos de producción. Exacto. Y entonces, aquí es que nos sugieres a los empresarios y a los emprendedores que nos están escuchando algunas salidas o qué nos sugieres para poder llegar con una lista de precios que siga siendo accesible nuestro producto al consumidor final, al público. Pues mira, para empezar, yo considero que el comprador que se cierra y no está sensible a los aumentos constantes o volátiles de este momento es un comprador no profesional que está presionando indiscriminadamente al que le vende porque le respete un precio. Sí. Para mí, hoy una cotización es presentada y es válida solo sobre las condiciones de producción que hay en este momento y ni siquiera te puedo asegurar que te la voy a sostener porque dependo de factores externos. Sí. Entonces, sí representa un problema. Es que depende. Si estamos hablando de productos de consumo, vamos a decir que vendes chicles o vendes dulces, Sí. pues no puedes estar cambiando el precio para que el que le vende al cliente final esté variando el precio. Entonces, ahí sí te toca aguantar un poco y hasta que estés muy apretado, subir el precio y volver a tener un colchón si ves que las cosas están subiendo para no estar cambiándolo constantemente, ¿no? Sí. Entonces para mí depende del producto. Si es de consumo masivo, pues aguantar y luego dar un golpe fuerte que te permita otra vez Sí. aguantar y ver cómo se comporta. Y Fíjate, si es un producto grande, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que vendes cocinas integrales, que vendes closets, que vendes herrería, que vendes cosas de construcción, que vendes cosas para la industria, pues ahí sí es como un commodity. El precio se va moviendo todos los días de acuerdo a lo que convenga. o sea, dependiendo del momento y como estén los precios hacia atrás, cotizas. Puedes Sí, cotizar no, diferente. y hay algo bien importante que es, no, en estos momentos tienes el problema de que no puedes cotizar de acuerdo a lo que te costó producir, sino tienes que cotizar al valor de recompra, Ujú. ¿sí? Para reponer tu stock. Así es. Vamos a suponer, por ejemplo, yo tengo una empresa, en lo personal tengo una fábrica de paneles insulados. Entonces, yo no importa tanto a cómo compré, sino cuando me voy deshaciendo del stock, cuánto me va a costar Ujú. la materia prima para reponer el stock. A ver, ese es el primer consejo, emprendedores, que suena bastante, o sea, y eso nos lleva a todos los productos, Sí, sí, nos lleva ¿no? a Aquí todo. tuvimos un invitado que decía que el acero le había subido 70% en los últimos 2 años, Ujú. entonces debe de estar haciendo esa fórmula en las próximas Es que sí, cotizaciones. todo es bien variable. Mira, acordémonos. Si tú vendes, si tú produces, tienes en stock y vendes de tu stock, es importante que el precio de tu venta esté basado en el valor de reposición de material. Pero hay otros productos donde tú compras la materia prima y produces específicamente con esa materia prima para esa venta. Regresemos al ejemplo de las cocinas integrales. Pues las cocinas integrales no tienes un stock de cocinas integrales. Así es. Compras el material para hacer la cocina. Entonces, ahí sí trasladas el valor de la materia prima, pones tu margen de utilidad y vendes. Entonces, depende mucho. Yo lo dividí en tres grandes círculos, ¿no? Primero, cuando vendes lo que tienes en stock, pero grande, que es un producto grande, entonces tienes que tomar en cuenta el valor de reposición de la materia prima. Eso es una fórmula. La segunda es cuando compras material para producir algo, para venderlo en específico, que es, digamos, un pedido sobre medida de lo que tú quieras. Bueno, ahí tienes que tomar los costos de la materia prima, subir tu utilidad y así venderlo. Y el tercero, que yo considero que es el más complicado, es en el mercado de consumo, donde no puedes estar jugando con tus precios diario. Sí, sí, Tienes que aguantarte. Entonces, sí. si tú dices, bueno, yo trabajo con un margen del 15%, bueno, entonces es decir, me voy aguantando ese 15, lo recorto a 14, 13, 12,
Y cuando te llega al 10, pues vuélvele a subir un 5 para que Ujú. traigas otra vez y vamos viendo cómo se va comportando la economía, ¿no? Sí. ¿Sugieres que yo me suba mis inventarios para poder sostener precio? No, al contrario, cuando los precios están volátiles, digo, si tienes una claridad de que los precios van a la alza de la materia prima y tienes la capacidad económica, pues inventaríate. Ujú. Ándale, Pero la capacidad económica, sí, pero no te ensartes con un préstamo bancario. no, porque los intereses van a estar por arriba Ujú. de la inflación. Digo, tienes que jugar con los números, ya son ejercicios financieros, ¿no? Sí. Digo, si hoy te enteras que el acero mañana va a sufrir un incremento del 30% y consigues un crédito bancario que es del 10% por 2 meses y lo puedes pagar en 2 meses, pues esa es cosa de Hay que sentido entrarle. común Ok. y jugar con los números. Pero jugar a inventariarte todo el tiempo porque está volátil, no. O Ujú. sea, más bien tienes que portarte conservador. Recordemos que la tendencia de la producción es just in time, o sea, tratar de tener en inventario lo menos que se pueda. La única Sí. justificación para inventariarte fuerte es porque tienes información muy clara de que los precios van a subir y de alguna manera obtuviste dinero, ya sea tuyo o un préstamo que está por abajo del valor, por abajo del porcentaje de lo que va a subir el material para inventariarte indiscriminadamente. De lo Sí. contrario, siempre la recomendación es just in time. Tratar de tener lo menos en almacén. Sí. Fíjate, acabas de también tocar un punto que sucede todos los años en las grandes autoservicios. Ajá. Antes te decían, este precio que vamos a negociar, me lo tienes que respetar un año. Ok. Con esta situación de volatilidad, se volvió 6 meses. Ok. Pero también sucede que a lo mejor a la mitad se acabó el inventario y el que sigue ya el azúcar cuesta el doble y ya no le puedo respetar el precio al autoservicio. Lo que se está sucediendo es que hay desabasto, Ujú. pero no porque no haya producto a nuevo precio, sino porque no le puedes respetar el precio más adelante. Sí, obviamente. Entonces, Y los supermercados son unos killers en eso. O sí, sí. sea, no les importan tus variables. Ah, sí. Entonces lo que haces es dejas de surtir. Sí. Entonces te iba a preguntar, si no fuera del autoservicio, ¿podemos sugerir que tengan precios variables todo el año? Sí, yo creo que cada partida, o sea, es que ¿quién le gusta trabajar gratis? Digo, juegas con tus promedios anuales y valoras qué tan fuerte es tu cliente para no aumentarle. Juegas con muchas cosas, tienes que Ujú. tomar en cuenta muchas cosas. Pero yo le sugiero siempre no trabajen para perder. O sea, asumir pérdida Ok. o asumir muy poca rentabilidad, tiene que haber un porqué muy justificado y no solamente el orgullo. Sí. O sea, tiene que haber un fondo económico donde digas, bueno, es que lo voy a promediar en el año, es que este es un buen cliente que me va a comprar y después va a venir un buen contrato, algo que justifique esa bajada de precio. Sí. Digo, otro ejemplo que tuve esta semana fue, hubo muy mala cosecha en México de cacahuate. Uh-huh. En algunos lugares no llovió en todo el año y en otros llovió doble y se pudrió. Entonces ahorita está el cacahuate entrando de Estados Unidos y hay un problema de De desabasto. desabasto de cacahuate. Uh-huh. Entonces ahí otra vez tienes que traer el de Estados Unidos a un precio más alto, Uh-huh. pasando una frontera, permisos, y es muy difícil llevar el costo actual de los cacahuates a lo que realmente está saliendo y hay cierto desabasto. Y el que está saliendo sale caro. Entonces mi pregunta, más o menos relacionada con cacahuates, dicen, es que yo te puedo fabricar varios tipos de cacahuate. Un cacahuate barato, pues nada más te lo hago japonés y te pongo un cachito de cacahuate, o te pongo un cacahuate y te lo hago japonés, el primero en 10 y el segundo en 20. ¿Tú sugieres también hacer esa diferencia del mismo producto con diferentes precios? Pues es creatividad, Javier. O sea, la verdad es que hay que aplaudir a quien se le está ocurriendo a meter un solo cacahuate y envolverlo para que sea japonés. Digo, pues se llama creatividad, rentabilidad, no salirte del mercado y ver cómo te conservas. ¿Cómo te acomodas? A mí me gustaría después invitar, fíjate, sería muy interesante invitar a un gran productor de algo, de esas empresas que no pueden mover los precios, aunque se les muevan los costos de producción, que yo, por lo que creo o como sé que se manejan, es que todo lo que tiene que ver con la cosecha y que tiene que ver con el movimiento, con un movimiento de precios de materia prima no controlado, lo que creo es que cuando compran barato, ellos mismos hacen un fondo para cuando tienen que comprar caro y de esa manera estabilizan o mantienen en una media su emprendedores, costo de compra. ese es otro tip muy bueno, tener un fondo. Cuando compres barato,
no te gastes lo que te ahorraste en esa compra barata. Mándalo a un fondo para cuando tengas que comprar caro, por si tienes que llegar a comprar caro, Sí, ya tienes un fondo que te permite promediar. sí. Porque obviamente, pues, si estás en el mercado de retail, no puedes cambiar el precio con cada camada. Así es. Sí, eso está difícil. Sí. Entonces, con eso tratas de mantener una rentabilidad Sí. estable todo el Sí, tú tienes todo el que decir, resto del bueno, año. yo calculo que este año voy a vender tanto y mi costo de materia prima va a ser tanto en promedio. Sobre todo cuando dependemos de productos que tienen volatilidad en el precio de compra porque dependen de las cosechas. Bueno, entonces estás buscando y cuando compres barato, ese fondo que te quedó, guárdalo para cuando tengas que comprar y juegas, haces un promedio de compras. Pero entonces, más bien ahí lo que mantienes es un promedio de compra anualizado. Sí, Sí. de acuerdo. Y, güey, otra pregunta que ha pasado en esta semana, a ver también tú qué opinas. Eh, Ha habido mucha presión en las empresas Ujú, y han tenido que dar de baja a gente de ventas. ujú. Y entonces buscan comisionistas en el mercado que los ayuden a seguir vendiendo y abrir nuevos mercados o nuevos Buscan clientes. ahorrarse los salarios de los Los vendedores salarios de los para vendedores. buscar brokers que los ayuden a Exacto. comercializar. Ajá. Entonces, pero el problema es que a lo mejor nunca han administrado brokers Ujú. y cuando le hacen una oferta, el broker en promedio anda al 15-20%, le hacen una Es un oferta. comercializador independiente. Al final de cuentas es una empresa. eh, O sea, al fin de cuentas es un negocio. es Sin un negocio, pues es negocio. un negocio. Exacto. Y entonces le quieren pagar como a un vendedor un 5% de comisión. Pues que se esperen sentados. Nadie te va a vender por el 5%. ¿Tú qué le sugieres a esos emprendedores Paguen que más. andan? O sea, si tú quieres captar el talento comercializador más fuerte, paga las mejores comisiones. Sí. A veces es preferible sacrificar un poco de utilidad por pagar mejores comisiones, pero vender que amarrarte a que no, yo solamente doy el 5%, pues a lo mejor nadie se va. Ahora, depende que vendas, ¿no? Si eres la Boeing y vendes aviones y Ah, pues, pues. si vas a dar el 5%, bueno, pues Sí. es una muy Sí, buena sí, comisión, sí. ¿no? Sí, Pero, claro. o sea, todo depende. Sí. Pero mi sugerencia siempre es, de lo que ande el mercado, en los vendedores internos paga 1 o 2 puntitos más para que los mejores vendedores se quieran venir contigo. Y cuando lo quieras como broker, eso multiplícalo por 2 o por 2.5 más o menos. Ujú. Porque el gasto de venta lo están haciendo ellos. La gasolina, el desgaste del coche, el teléfono, la computadora, todo eso son gastos que tú ya no tienes. Exacto. Entonces es un error cuando dices, no, pues yo al interno le pago el 5 y al externo también el 5. No, pues el externo tienes que subirle. Sí. Tienes que subirle un poquito más porque tú no le estás dando las herramientas. Sí. Entonces, esas 3 recomendaciones yo creo que muy valiosas para en estos momentos a todos aquellos emprendedores Pues que estamos se la viendo un están momento viendo. post pandemia así medio raro donde nada está estable y todo cambia todos los días y bueno, pues hay que echarle creatividad, ¿no? Hay que echarle creatividad. ¿Vale? Pues listo. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Muy buen capítulo, Javier, muy buen tema. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Makers. Hasta luego.